Baisha baba eja babina cuina na me ayuma. Awiruma PM pende programa mi nyam de programa entero vete babeja roajira vagina ka aljatora hermano guera bagma babenagiru pastor Billy Vázquez tabacro del abogado del departamento de Itapuelgue peina ya puta su yigo beten y vea me PM beten abrazo rompe espalda a Beisa edición número 395, que 95, a 5 veja 400, y ahí ya opitina peba, mira, Juan capítulo 10 versículo 23, bella que lo vitaeca aljatura, ahí te imagina, más 59598516297 peante oíno, hina, la yeja año pua, dame meteo esa yo puedo ahorita y pensamos en bomba ahí mañana el mensaje mijina sí a la pina jambo ho vaingo payo la ore hoy uñan de ta ambuevio entero nigo cola ñe porandu o yo refuta o yo cua se vea na umbrena hoy bueno. Llegué Pastor Sergio, sí, a recibir una video ya compartí en Facebook, pero ya hoy más YouTube, aljatora, sí, pero lo mitad echamos a imagina, ojo, Telegram, WhatsApp, na hombre no hoy. Oye, llegué, Shanginu, a Peisa, veía entero vete a Omosan, bien, la coña de enviapo. Muy bien, Ingo, profesora. Sí, así venías en mi versículo, pero peago normal tanto hoy, peago algunos ya en privado, otros en grupo, ya vete, yo va a ver cuestión de, la problema es doble 6 kilómetros, no, peja es y antes, jala leéramos, a ella pecáramos, a revisáramos la unión mi versículo. Impresionante, ahora acá algunos ve hay apoyo de estudio na AME, na P veramos embaixo la versículo bíblico, algunos para acá con audio entero, no sé, que se ya pille no hendui, no leí, y tú la ves. Entonces, bueno, cuestiones esa de la fiesta, cuestiones de leyes, cuestiones de la ciudadanía, los tachos de escuela, los mitad puta ser como gentil doy. No, porque acuerdan ayer la gentil la reemplazada a la Israel dejando por indicativo ese nivel de versículo bíblico la UPA. Da histórico. Mal interpretado la tu BMS. Una vez vaya en que está explica para el tema de BMS. No, qué bárbaro. Y hoy el versículo ina esa cago eso cual la original la no cuando la ley falsificado tanto y lo vale porque para la para lo impone. Tanto iba ese vio peando y lo yepurúa pesante ahí bla 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 bla. Amba eso está upeando en oye puru porque nunca no llega saca IBM la versículo original la oye traducipona. Siempre oye vende BM Biblia. Pau Biblia ande purúa modelo, pau marcas, pau edición. Siempre reco el mismo versículo. Ahora ya ande ya esa carta se recuerda la upeanda hija upesa oyeja iba hija no peaco Biblia pea inspirado pea la super de la de Biblia de los judíos a pepe ya podía aparte a huir guarara hace tres la ya se han la yo carrible la vi y ya tu uja gente treida peanda ellos y guarara ahorita tú algunos gatos amigos o hendú o investiga pero pea pilas temas pero ya allí puruta mandego ya japita mandego amigos la ya ne tiempo ya investiga lo está tanto ya posee lo está con gente senda o si no tú no sé cuál para morir ya tú ya para más que hoy a pesa no andar eso hermano vean pesa había sido la oye para la escritura pegan no pegan ya va ese vio no pegan pesa oré más 1995 no tú ya para no vaya como si fuera oye arraji la escritura como si fuera una materia teológica que ya se estudió ya tal libro por ejemplo de Pea con Juan en el año 2009 ya popama con la estudio seminario PPA Guiriri Guarara por el copaiti el libro
Bueno, que en la seminario PPP estudia, pues, ya hoy invité más la verdad. El libro y de prueba PPP ya puedo cuenta que hay página por el colegio libro. Upea ya hoy invité más la, upea PG ya la ovalea. O sea que con años de ella pues ya andas a con aya, y tu ¿no ves? Me hago esta materia de ella, un libro de la escritura, una esta materia. Y es a mí, Juan, no, pero ya de maya, no, pero capaz más ya de fulano. No, pero ya de seminario, veo si no teología, bella tuya, pama, que no, pero. A ver, Mateo, no, pero ya de ella. Qué varos. Con razón, ¿verdad? Alguno, oye, pipa, otro lado para ahí, porque. Y lo estudia para majaja, doy por y ni lo estudia, pues por lo menos porque algunos, oye, sea mi hoja, no leí yo y le vi, no, oye, hombre, hay testimonio, nambre, de grandes campañas, nambre, por iglesia, por esco, la pinta, ese va a la minutos, veamos bueno, y vamos a estudiar, vamos a ver qué dice, tal vez, y puso, y me vas a cuidar la ti versículo bíblico. Oye, háblame ti versículo bíblico. O lee, upea, o continúa allí, y conversación allí igual. Como le decía hace rato, usted, no, judaizante, hago venden botar el pata, hago ñande ya estudia pama, que va siempre la ñande ya estudia pama, que con autas y ñandeta. A ni lo que estudió, que se usó. Así con alguna ya más pues yo botabita. A la realidad. A ver tu versículo por versículo ya estoy subiendo nada tía, y se yuki la versículo no. No. Daja, no, pea judaiza. No, pea vende confundir. Pea antibíblico, no, pea anticristo, no. Qué bárbaros. Ajá, pea bien dejar en ahí. Ando pamo, ahí la pego siempre hasta yo digo la escritura ve el trigo y la cizaña. Seguramente con ese cizaña está en guarán. Acuerdas y ta y la trigo, jaja, bueno, viene ahí está vendiendo hasta el final, pues ya pillata la más, por la más. Pues y pudo la trompeta. Bueno, yes, a mí, a ver, ya mañana de transmisión, sí. Peco 23-24, yes, a mí, Reina Valera, vio, y es 23-24. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya, acá, vio quebrantada la mero mondela el Mesías, vamos de la Salvador. Va, donde eres más en público, a ver, en balo mitad, con festividad allá. Acá vio la fecha de cota de quebrantada, una hora. Las pines, va, esa bebé con esta su cuera allá. Va, idioma bebé con esta su cuera, si la muy veces más no entendí. Y ya Josué se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los dirigentes yahuditas y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrán en suspenso? Nos tendrás en suspenso. Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Bueno, no, acá no se trata de que él nunca vino a ocultar de nadie. No, algo no vi o como cañó algún grupo y la identidad. Si era por él, suyo entero veo a reconocer eso. Él nunca vino para un grupito nomás o para una denominación. La revelación, pues la temo ahí del Mesías. No era para ese grupo exclusivo de judíos que encabezaban el templo, no. Era para ellos y para los que no formaban parte del templo y para nosotros los gentiles.
Entonces, abiertamente y se no puede que sí, pues gentiles hasta que ya conocer al Mashiach. Ani ya puta la angetería, ellos tita pisa se discutía hasta la muerte, es gentil. Ex gentil, mano. Primera de Corintios capítulo 12 verso 1, 2 viejina, güey. Cuando vosotros erais gentiles. O sea que uno cuando acepta al Mesías y entra en el pacto no de Jeremías 31, 31 al 33, ya deja de ser gentil, ya es olivo silvestre injertado, ma. Ya andas eveima, ya no recoveima la gentilidad puro, o sea, por fe en el Mesías. Entonces, pero ese se trata de revelación y de estudios a revelación. Con la con anda ya estudia y no con amba, es muy ya puta venir trancado, venir mentalidad. Entonces, cuando ellos le dicen abiertamente, ellos algo gestado en la gente. Sí, era una festividad de la tradición judaica, Hanukkah, ¿ya? La fiesta de la dedicación, que pues ella ya comentaba, güey. Entonces, pues ya estoy para ahí, entonces aprovechando, traigo a ver de todos los lugares, oye, yujina, en Mombe, una y que tú ves, no también, ambos veces me digo, oye, eso es cuerajina. Bueno, para eso explicamos a Mercury, el hecho de que él esté en esa fiesta no quiere decir de que él esté apoyando muchas doctrinas, no, nada que ver. Justamente cueje o cuejean ya explicamos, Mercury. Si el Mesías estuvo presente en esa fiesta, es porque él apoyaba como doctrina las tradiciones, bueno, por adelante violar la Torah, la tradición de coja, algo judío hay. Cuando alguien presentaba una tradición como doctrina, oye, cumplía como mandamiento, no ir y las 5 primeros libros, Pepe coja él lo defende, Pepe es no. O sea, pero el hecho de que él se haya ido en esa festividad no quiere decir que él o va la paitema, no, nada que ver. Para algo y le rodearon, güey, y dice, bueno, un botillo y la, o yo puse presionar, güey. Entonces, o interrogar a macho, güey, tipo aire de amenaza lento, ya. Bueno, ya regular estamos a ver la de va. Quizás estaban buscando pretexto para en ese momento deshacerse ya de él también, quién sabe. ¿Hasta cuándo no tendrá sin revelación o sin revelarnos la respuesta? Si realmente eres tú el Mesías, confiesa aquí en público. Estamos revelando, cosas que llevaron, esta lo puta vez y botáis pues iba ahí algo y que todos no o ya poderás ese equívoco porque te informa te la coco ya ni está la revelación de la identidad del Mesías a pesar de ahí ahí tu uta ahí porque o costaba algunos y siguen todavía algunos donde me baitemos yo el versículo y digo que el Mesías es el hijo, no es el padre, no señor, no puede ser. No, a él, Padre, a él Todopoderoso, o continuaba y tumbó tu llave. Y por revelación, pues, por algo de una vez lo está poniendo y se va, eres alguno puede revelar, otro no revelar. Entonces, el papá entonces revela y a veces la revelación no una del Padre. Entonces, es culpable. No, el tema es que el Padre conoce los corazones. El Padre envía la revelación. Pero él conoce, hace responsable del orgullo y la ceguera. Eso tanteo me vamos a la herramienta el crecer jamás va a jamás hemos poti jamás de copeo mía oye me tener la facilidad anden de impulse no pesan garote va no pata moñe no no haña de jamás vio la culpable de no y para donde entonces el Padre da las herramientas para que se nos revele mediante el Espíritu Santo mediante la maestro fuera o permitían de ella con la escritura. Pero lo está bien, no, aunque te haya, güey, no le ese yo, déme bajo el versículo bíblico mío, no. En tu el audio, mando enviaron de gurías explicando, hagan donde dice tal cosa.
No, a ver, cada uno veo me va ya o recopamos ahí la Espíritu Santo acá, uno ya de ya de cómo la Espíritu Santo y ni contenido y la maestro ni la estudio que pagan. Ojo, ni otro lado ya pine. Y esto una vez. Verso 25, no, el Mesías, por eso le digo que ya el Mesías ya tengo ya entendemos, ya puru y ella estudia escuela, hemos dicho capítulo 8 y entender ya hashu, me conté la 1 y de ya puru y ella estudia la Biblia ya entendemos la el Mesías amaba, a la misma palabra y quizás hubieron palabras más profundas que él le dijo a ellos. Hañande ya haber registrados allá. Porque hay palabras que fueron traducidas a Pepe Opere y Milei, pero quizás había palabras más profundas que él usó. Aún así, cuando entendéis. Y a palabras, hoy purúas y no palabras, upepe en die escuela. Todos los hechos, los acontecimientos, oye, sucede a upepe hoy registrado a Beñante, ya le ya lo llama. ¿Cuándo lo vi? Ahora, ¿es culpa del Todopoderoso eso? Pregunto. No, allá. El orgullo. Pero pues ya nada en cuenta. No peaco 25 y ya Joshua les contestó, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen las obras que yo hago, el nombre de mi Padre esta dan testimonio de mí. Va, es ver la pipota, vea. 25, Biblia Bin. Reina Valera. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. La obra que yo hago en el nombre de mi Padre, ella dan testimonio de mí. Esta le puedo ver, o sea, el poder. Eso es. El poder que el Padre nos da. El poder que nosotros tenemos hasta hoy. Es del Padre. El poder que tenía el Mesías, estoy hablando del Espíritu Santo, y el poder que tenía el Mesías para realizar las obras y milagros era el poder del Padre. Y sabemos que ese poder del Padre, que es el Espíritu Santo, obraba en el Mesías, por lo cual él representaba el poder y representaba al Padre. Y el nombre del Padre era allá por la cosa. Y eso también nos da una idea de que probablemente el Mesías había invocado también el nombre del Padre. Entonces, que lastimosamente no estamos ahí o que el nombre del Padre nunca se va a saber, pero el Mesías usaba el nombre del Padre. Es más, hay versículos donde nos demuestra que el Mesías tenía el nombre del Padre allá. Ya me acuerdo. Bueno. Ya analiza y miro con conversación del Mesías con el fariseo Cuerani. Bueno, contando con Nicodemo, ahí Juan capítulo 3 allá en adelante. Ya topamos de la veces más que la Mesías y a hueso de cuera que es el hijo de Elohim, el Mashiach. Pero a siempre yo resistía, no aceptáis a no lo veis. Nicodemo reconoce, sabemos que tú has salido de Elohim, él andaba no huía de parte de Jaebu, no él no niña eso allá. Pero entonces el resto no aceptaban. Había algunos que sí, sabemos en Nicodemo, quiere decir que había otros, pero no todos, entre los dirigentes. Quizá yo refería y pongaré a los dirigentes de sinagogas que tenían un poco de rango un poquito menor, otra vez que los dirigentes que estaban en el templo. Bueno, a veces, y bueno, y las horas son, apango que te voy a explicar, por ejemplo, Ñandé ya ora algunos le ocuera o plantas en Ñandé poder, eso no es nuestra obra.
¿sí? Ese es el poder del Padre, ¿verdad? Haya invocado ve, el nombre del Mesías, automáticamente estamos invocando el nombre del Mesías, obviamente, pero también el nombre del Padre, porque en el nombre del Mesías está el nombre del Padre, ¿sí? Y en las actividades que hacía, y las obras y la maravilla y milagro que hacía, oye, pues el Mashiach, o a la vez honraba el nombre del Padre y vino en el nombre del Padre, ¿sí? Entonces era un representante. Obviamente, pues, que el Todopoderoso. El Mesías no era el Padre. Bueno. Y bueno, y son los milagros que... hago los milagros que era que... oye, pues, ya a mí... Hago aquí transliteración y con notas ya a mí las obras, bueno, hoy es igual ahí. Los milagros que yo estoy realizando en el nombre de mi Padre comprueban que yo soy el Mesías, el Hijo de Elohim viviente. Entre paréntesis, Mateo 16, 16 y 17. ¿Saben? Los milagros de obra es igual a milagros. Los milagros que yo estoy realizando en el nombre de mi Padre comprueban que yo soy el Mesías, el Hijo de Elohim viviente. O sea, vemos aquí Mateo 16, 16 y 17. Pedro voy a revelar un garé, el Padre revelado un garé Pedro más para el Mesías, que era su hijo allá. Nota ahí. La expresión en el nombre de mi Padre podría indicar de que Él hizo los milagros como representando al Padre o como también invocando su nombre, el nombre del Padre. Juan 17, 26, anotáguelo ahorita. Hebreo 2, 12, Hecho 2, 21, Joel 2, 32, Salmo 91, 14, 15. Sí, que se oye por oye invocar el nombre del Padre. Él oye, ahí hablando oye por ya pues, se conocía, se usaba. Y probablemente el Mesías pronunciaba el nombre del Padre también. Bueno, a ver que el versículo bíblico que era Juan 17, 26. Ya mañana upeabe Juan 17, 26 vivió y 17, 26 y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún de esa cantego, vea. Pero llegué una ceja, Eva no el nombre del Padre a los discípulos. Quiere decir que los discípulos sabían el nombre del Padre. Cierta persona estudioso y que Peaco Juan probablemente hay palabras que aparecen allí pero que en la traducción no aparece como realmente dijo el Mesías, ¿verdad? Porque la contexto leéramos estudiamos la contexto fuera a veces entonces ahora hay alguna traducción de japonés pensar, o sea, la contexto que dicen va para oye antes allá hablan de oye es una vez y tema de golpe o cambian de heavy para que decir que hubo algún problema de traducción. Entonces y apotas y para ya de cuaco anga posiblemente ya descubrí beta ya hay más novedades respecto a lo que es las Sagradas Escrituras de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos de la cueva de Cunrancuera allá. Que decir que y que tú cualquier momento ahí no hay topar alguna escritura oye esa caña comprobada oye ella de bueno a ver tal parte peaje y tal cosa y usted te hay un allá. Pero por lo que dice ahí el Mesías en Juan 17, 26, ¿ve? Va a haber referencia de que va a el contexto, ¿va? La historia escrito, pero la UPPG y la llave, la y contexto simbólicamente, o sea, ideológico, quiere decir que hoy purura en el nombre del Padre. ¿Sí? No iría escrito a ver, de Yatopailas mi Padre se llama esto, pero en lo que dice
o acá mandé, o me mandé la idea de que hoy pudo hablar el nombre del Padre. Se nota ya. Y le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Entonces, para idea me ende de que sí. Entonces, eso de que nunca se usó el nombre del Padre, nadie lo va a saber el nombre del Padre. Me dio que andas ahí la visita. Y más con los versículos que han metido Hebreos 2:12, Hechos 2:21, Joel 2:32, Salmo 91, 14, 15. Bueno. Oye, eso. Ya me voy a ir a poco te di a Aragua. Ya yo topata lunes, vio. ¡Ja! Hasta el lunes, niño, con Gatorá, para que hoy que oye y guama oijina. Tapejasa por ahí, queri. Muchas bendiciones, mande shalom. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.